Bueno, jóvenes, pues brevemente vamos a responder a las preguntas que pues principalmente era basado en la experiencia que ustedes tienen, pero cabe la posibilidad de que haya alguna de estas que puedan responderse en base a los apuntes que tenemos del día de ayer, ¿ok? Y estas preguntas eran: ¿qué clase o tipos de historietas has leído? ¿De aventuras, de superhéroes, deportivas, históricas, policíacas, de terror, románticas o humorísticas? Yo no sé ustedes, pero creo y considero que la mayoría de las historietas que ustedes han leído son de superhéroes, en el caso de los jóvenes, de deportivas y algunos de ustedes de aventuras, puesto que en nuestro libro de español de la primaria hubo un tema o una práctica relacionada a esta temática y trabajaste con un cuento que después tenías que representar en una historieta. ¿Ok? ¿Cómo se representan los diálogos de los personajes? Los diálogos de los personajes se representan en unos pequeños medios círculos que tienen como si fuera una pestañita, a las que se les llaman globos, ¿verdad? Globos. Ahí es en donde los personajes se expresan qué es lo que quieren ahora sí que expresar dentro de la historia. ¿Cómo se identifica el pensamiento de un personaje? Recuerda que hay una especie como de círculos óvalos que tienen otros pequeños que se desprenden a las orillas. Y esto quiere decir, o una especie como de nube en donde se hace una representación también gráfica de qué es lo que está pensando el personaje. ¿Ok? ¿Qué otros elementos recuerdas que tienen las historietas? Acuérdense que se mencionaban en los apuntes que las viñetas es lo principal, ¿verdad? Son aquellos recuadritos en donde se va narrando la historia a través de las imágenes, pero también en la parte de arriba tenemos una especie como de rectángulos donde se va narrando, es ahora sí que la narración del autor, en donde se va explicando la obra y en la parte de abajo, pues, vienen ya los globos de los diálogos de los personajes, es decir, arriba se narra la historia y abajo la participación de los personajes. Poco a poquito vamos a ir conociendo cada una de esas partes y cómo se llaman. También tenemos lo que son las onomatopeyas o aquellas expresiones que hacen alarde de la forma en que está actuando un personaje. Por ejemplo, si alguno de ellos disparó, se ve una especie de efectos con letras grandes que dice ¡pum!, ¿verdad? Con letras grandes y a los costados, en el centro, se busca la manera de llamar la atención. Esas son las onomatopeyas. Dice, ¿alguna vez leíste un cuento? ¿Cómo podrías convertir una de estas narraciones en la historia? Seguramente algunos de ustedes ya trabajaron con una práctica en la primaria. Les vuelvo a repetir que sí es que se elaboraron por ahí de quinto o sexto año. Pero si no, seguramente has visto algunos ejemplos de cuentos que ya conoces y que has visto en internet o incluso en algunas redes que hacen representación de estas apoyados de la historieta. ¿Cómo podrías representar las características psicológicas y emocionales de los personajes de la historia? Esta parte es bien importante y la vamos a conocer por ahí del jueves, viernes. Vamos a ver cómo es que daríamos ese efecto, por ejemplo, en el cuento de la Caperucita Roja, cómo dibujar, por ejemplo, al lobo feroz. De antemano sabemos que el lobo es un animal que domina, pero ¿cómo harías para crear en el lector de esta historieta? ¿Cómo harías para crear en el lector esta especie de miedo? ¿Cómo dibujarías al lobo feroz? ¿Qué recursos utilizarías, verdad, para describir sus características? Acuérdate que las historietas también pueden ir en blanco y negro, pero también te pueden llevar color y muchas veces el color nos ayuda como que a definir ese tipo de características y cuando son en blanco y negro pues tendríamos que hacer uso de algunas de las expresiones de los personajes para que se vea un poquito más real y que se acerque a la descripción que tenemos de los personajes en cuanto a su comportamiento dentro de la narración. Bueno, eso es todo lo que tenías que completar. Quizá no era tan complicado, pero algunos de ustedes no sabían qué contestar. Entonces espero que te haya servido y nos vemos por aquí el día de mañana. Que descanses.